porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Verso 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta traducción dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces llegaron, la Biblia de las Américas, entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos una gran multitud, un ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino y oyó que era Jesús el Nazareno, y comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? El ciego le respondió: Raboni, que es maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Yo hoy quiero hablar en esta noche la fe que produce milagros. El creyente actualmente solo ha experimentado quizás un tipo de fe o un nivel de fe que es el que salva y produce algún tipo de cambio personal, como espiritual, o en tu alma o en tu cuerpo, pero debe creer que existe una fe que produce cosas sobrenaturales. Diga conmigo: cosas sobrenaturales. Son cosas que marcan nuestra vida para creerle a Dios, que es grande y tiene preparado para todos nosotros. Tantos milagros están reservados en un mundo espiritual para su iglesia. La pregunta es: ¿habrá alguien dispuesto a creerle a Dios a tal punto que provoque un milagro de Dios en su vida? Porque el propósito de la iglesia es manifestar a Jesús, y si Jesús está, hay poder, y si hay poder, hay milagros. Número uno, la oración, la fe que produce milagros, la oración del grito persistente. Aquí podemos ver el texto que usted conoce, que dice que Jesús estaba por una región con sus discípulos y había una gran multitud, pero lo interesante es que había un ciego que necesitaba un milagro. Y el ciego comenzó a gritar a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y al parecer habían grandes personas, o alrededor de él habían personas como que le decían que callaran, pero dice que mientras más lo callaban o mientras más le decían, él más gritaba, o más fuerte, mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él quería ser escuchado por Jesús. Cuando tú quieres ser escuchado por Jesús, no hay nadie que pueda callar de tu boca. Tú tienes que enfocarte, que tú tienes que de alguna manera captar la atención de Jesús, y que ese Jesús haga por ti lo que tú estás pidiendo. Ahora, la Biblia dice en Mateo 11:15: el que tiene oídos para oír, oiga. Al parecer este ciego dice que había oído que Jesús venía por el camino. Por eso la Biblia dice también en Romanos 10:17 que así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe vino sobre este ciego al momento que el ciego oyó que Jesús estaba caminando a su alrededor.
Tú tienes que entender que cada vez que hay una presencia, cada vez que Jesús está en el lugar, cada vez que está el poder de Dios, tienes que captar ese momento, tienes que captar y oír la presencia, oír que Jesús está en el lugar y comenzar a tener fe en aquello que tú estás pidiendo. Dice que el ciego oyó que Jesús, y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo me imagino que cuando él oyó la multitud, él decía, pero ¿quién es el que está caminando? ¿Quién es el que está por ahí, que viene esta multitud que no puedo ver, pero puedo escuchar? Y de repente quizás él le preguntó a alguien y la gente le dijo, es Jesús de Nazaret, el que está haciendo milagros, el que levantó al paralítico, el que hizo esto por lo demás. Y él entonces dijo, yo tengo que aprovechar la oportunidad porque yo no sé qué otra ocasión. Y yo estoy seguro que si él hubiera desaprovechado esa oportunidad, quizás Jesús nunca más hubiera pasado por ahí. Pero él quería un milagro. Diga conmigo, yo quiero un milagro. Entonces tú tienes que aprender a oír la presencia de Dios. Tú tienes que activar tu oído, porque la fe no viene cuando tú ves algo. Cuando tú ves algo te puedes animar, pero la fe entra por el oído. Y tú te llena de fe al tú escuchar que Jesús está en el lugar. Y ahora yo te quiero decir una revelación quizás no tan grande, pero que es poderosa. La Biblia dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Cada vez que predicamos la palabra es el Verbo y el Verbo es Jesús. Entonces cuando predicamos la palabra, tú estás como que si Jesús estuviera delante de ti. Y tú tienes que aprender y disculpe la presión, a chupar de la palabra el milagro que tú requieres para tu vida. Tú tienes que venir siempre con una expectativa, que no importa quién se para aquí al frente. Él está predicando una palabra que viene de parte de Jesús. Y esa palabra contiene la semilla que es la fe para que tú puedas creer por tu milagro. Entonces tenemos que siempre estar con los oídos abiertos. Tenemos que siempre tener oídos espirituales para poder captar y para poder captar la atención de Jesús. Mira lo que dice Gálatas 3:2. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. Pablo le estaba preguntando a los Gálatas, porque quizás los Gálatas habían desviado a creer por las obras. Y Pablo dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea que no es tan solo oír, sino tú tienes que añadirle fe a lo que estás oyendo. Y tú no tienes que juzgar el recipiente, tú tienes que juzgar la palabra que sale de la boca de Dios, que es la palabra que tú estás oyendo. Se puede parar aquí un niño de 5 años y predicar la palabra, y tú puedes extraer de la fe en la palabra y creer en esa palabra, y tú vas a recibir la respuesta que tú estás esperando. Por eso Pablo dice, ustedes no recibieron el Espíritu Santo porque ustedes creyeron en la obra que ustedes me vieron hacer. Ustedes recibieron el Espíritu Santo porque ustedes oyeron la palabra, escucharon la palabra y les fue acompañado con fe. Por eso la oración persistente, la oración del grito que persiste, la oración que oye y le añade fe a lo que está oyendo. ¿Por qué? La Biblia dice en Mateo 7:8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Tú tienes que abrir las compuertas de los cielos por la fe que tú estás recibiendo a través de lo que estás oyendo. Porque, oye esto, Dios solamente responde a la fe. Dios no responde a emociones, Dios no responde a lloro, Dios responde a la fe. Por eso, aunque tú estés llorando, tienes que estar llorando con una esperanza de que Dios va a escuchar tu oración, de que Dios va a escuchar tu súplica. Yo me imagino que Bartimeo estaba gritando a tal punto que la gente, ¿qué causó en la gente? Que la gente quería callar a Bartimeo, porque quizás alguien que pasó le estaba atormentando con la voz de Bartimeo, pero a Bartimeo no le interesaba quién estaba incomodado, a quién no le gustara lo que él estaba diciendo. Él quería recobrar la vista. Y cuando tú tienes una necesidad, cuando tú tienes una petición, cuando tú quieres algo de parte de Dios, tú tienes que captar la atención de parte de Dios. Levántese demonio, levántese principado, levántese vecino, levántese esposo, levántese hijo, no importa lo que se levante, tú tienes que captar la atención de Dios y tienes que creerle a Dios y gritar a tal punto que Jesús se detenga de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque Dios solamente responde a la fe. Dios está buscando fe.
Dios está buscando a alguien que le crea. Dios está buscando a alguien que tenga fe para creer por el milagro que estamos creyendo. Y tu fe hará que Jesús te llame. No es lo mismo tú provocar a Jesús que Jesús diga: ahora yo te llamo, que tú vengas a mi presencia. Porque muchas veces estamos buscando a Jesús y que la presencia venga, pero cuando la presencia está. Uno de mis pasajes favoritos es cuando dice que la nube descendió sobre el monte y que de la nube Jehová le dijo a Moisés: ven acá. Usted se imagina que una nube descienda y que el personaje que está dentro de la nube le llame a la presencia. Por eso tu fe hará que Jesús te llame. Y donde Jesús se encuentra fe, manifiesta su poder. Nuevamente, donde Jesús encuentra fe, manifiesta su poder. Solamente el poder es desatado cuando hay alguna persona que tiene fe en lo que Jesús puede hacer por él. Por eso muchas veces el poder de Dios no está en la atmósfera de una iglesia, no está en la atmósfera de una vida de una persona, porque no hay fe que provoque eso. Pero cuando tú te acercas con Dios con fe, eso va a provocar la presencia, y la presencia de Jesús va a provocar poder, y el poder junto con la fe va a provocar un milagro. Por eso aprovechemos que la presencia de Dios está en nuestro lugar. Aprovechemos que la presencia de Dios descienda a nuestro encuentro, porque donde Jesús encuentra fe, manifiesta su poder. Dice que Jesús se detuvo y le dijo: llamadle. Usted sabe cuánta gente quería que Jesús lo llamara, pero solamente él llamó al que tenía fe. Porque ese grito no era un grito emocional, era un grito de fe. Era un grito que salía del alma, que salía del espíritu, con una fe creyendo que Jesús lo iba a llamar. Y dice que Jesús le dijo: llamaron al ciego diciendo: anímate, levántate, que Él te llama. Lo impresionante es que cuando Él provocó que Jesús lo llamara, oiga esto, y dice que los discípulos llamaron al ciego. Cuando el ciego entendió que Jesús lo estaba llamando, yo no sé cómo hizo, pero dice que el ciego saltó. Usted se imagina un ciego que está saltando. Pero hay algo interesante, dice que cuando le dijeron, dice que arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Yo no sé si alguien lo llevaba o él tenía un bastón, pero yo estoy seguro que él podía divisar dónde estaba Jesús. Y él caminó directo al poder que le estaba necesitando para él cobrar su vista. Pero el manto representaba su ceguera. Inclusive el manto era lo que representaba que él podía recolectar algún tipo de dádiva, o él podía estar ahí mendigando. Era como que el manto representaba como lo que él pagaba a la ciudad para él estar ahí mendigando, porque no era cualquiera que podía estar mendigando. Y mucho menos en un sistema proveedor como que oprimía a la gente como eran los romanos. La única manera que él podía estar mendigando es que él tuviera un manto que representaba que él estaba lisiado. Pero en el momento que Jesús lo llamó, él botó su pasado. En el momento que Jesús lo llamó, él botó lo que representaba para él una vida de incapacidades. En el momento que Jesús lo llamó, él botó su manto que representaba lo que quizás a él no lo podía hacer ver. Pero en el momento que Jesús lo llamó, él dice que botó el manto, arrojó el manto y fue donde estaba Jesús. Yo te digo, yo no sé, cada vez que Jesús te llama, hay algo que tú tienes que botar. Tú no te puedes acercar a Jesús con el mismo manto, con tu misma mentalidad, con tu mismo pasado. Hay algo que Jesús va a provocar en tu vida que tú tienes que dejar hoy, y tú tienes que caminar a Jesús. Y cuando tú dejes eso va a provocar que Jesús haga por ti el milagro que tú estás creyendo en el nombre de Jesús. Siempre que Jesús te llama, hay algo que tú tienes que dejar. Y el ciego entendió que ese manto no le iba a servir para su milagro. Él arrojó el manto, se levantó y fue a donde Jesús. Número 2, tu fe siempre tiene que ser definida. A veces hay hermanos, hay hermanas que dicen: pastor, quiero que ore por mí. Y yo le digo: ¿por qué? Eso yo lo aprendí de papá.
No, una situación. No puedo orar por situaciones. Tú tienes que decirme por qué. Donde hay 2 o 3 en mi nombre que se ponen de acuerdo en la tierra, por cualquier cosa que pidiere mi Padre que está en los cielos os lo dará. Usted no puede orar a la secreta. Mejor entonces no le diga a nadie, ni le diga al pastor que ore por usted. Ore usted misma, que no quiere comentarle a nadie. O usted mismo. Pero usted tiene que definir lo que usted quiere. En el momento, dice, dirigiéndose él a Jesús, le dijo, lo primero que Jesús te va a preguntar: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Y el ciego no era muy tonto. El ciego sabía lo que quería. Porque muchas veces cuando viene la presencia de Dios y Dios dice, entonces vengo a tu encuentro, ¿qué quiere que haga por ti? Te quedamos sin palabras. Usted sabe lo que era estar en la presencia de Dios y que Dios te dé un cheque en blanco y que te diga qué quieres que haga por ti. Me impresionaba mucho un testimonio de otro padre espiritual. Usted sabe que él fue influenciado por John Guichot, que en estos tiempos atrás falleció. Un hombre poderoso en la oración, en la fe. Tiene una de las iglesias más grandes del mundo con 1 millón de miembros en Seúl, Corea. Y dice papá que toda su vida él quiso conocer a John Guichot y que hablar con John Guichot y estar al frente de John Guichot y hacerle muchas preguntas a John Guichot. Y papá fue a Corea, estuvo en los congresos con él y estuvo en la montaña de oración, pero dice que nunca tenía la oportunidad de poder saludarlo en persona. Y dice que un día saliendo del baño John Guichot viene. Y John Guichot le dice: ¿cómo está? Bendiciones. Y dice que papá se quedó así. John Guichot le hizo bendiciones y siguió caminando. Papá dice: perdí la oportunidad de mi vida. Tantas preguntas, tantas incógnitas que ese hombre me podía decir. Pero en el momento quedé tan impresionado porque lo admiraba mucho. Y así muchas veces nos sucede con Dios. Tú tienes que contestarle a Dios en el primer momento que te pregunte. Tú no te puedes quedar divagando de que, Señor, mira que yo no te quiero pedir esto. No, no, dile a Dios lo que tú quieres. Contéstale de una vez a Jesús lo que tú estás pidiendo. Ahí tiene que haber un clamor, tiene que haber una razón por la cual tú estás provocando la presencia de Jesús. Y cuando Jesús le dijo, ¿qué quiere que haga por ti? El ciego le dijo que recobre la vista. De inmediato. Este verso lo leímos el martes, que estamos hablando de oración, pero quiero que usted lo lea conmigo otra vez y quiero leer en otra versión, en Marcos 11:24. Dice la versión de la Biblia de las Américas. Dice: por eso os digo que todas las cosas por las cuales oréis, mira lo que dice esta versión, creed que ya las habéis recibido. Ahí dice: por tanto digo que todo lo que pidieres orando, creed y os vendrá. Pero acá dice: por tanto os digo que por todas las cosas por las que oréis y pedís, creed que ya las habéis recibido. O sea, creed que ya es tuyo. Y dice: y os serán concedidas. Cuando tú te acercas a Jesús y tú le pides algo a Jesús, tú tienes que creer que ya eso es tuyo. Que no hay nadie que te pueda arrebatar tu milagro, tu respuesta. No hay nadie que te pueda arrebatar lo que tú le estás pidiendo al Señor. Por eso me impactó tanto y por eso no me dije, ¿cómo no lo leí el martes? Pero busqué esta versión que lo escuché en una prédica y dije, wow, tremendo. Cuando estamos orando, cuando estamos pidiendo, tenemos que creer a tal punto que ya lo hemos recibido. Cuando tú estás pidiéndole algo al Señor, tú tienes que creer a tal punto que tú sabes, porque sabes que eso te pertenece, que eso es tuyo, que ya Jesús te ha respondido. Y entonces cuando tú tengas la fe para creer que ya eso es tuyo, dice que entonces va a acontecer, os vendrá a tu vida en manifestación visible a tu vida. Tenemos que creer a tal punto que nuestra fe tiene que siempre ser definida. Tú tienes que tener una razón por la cual tú estás orando al Señor. No me digas a mí que solamente quieres unción y presencia para que los demonios tiemblen delante de ti. Tú tienes que tener una fe definida. ¿Qué quieres que haga por ti? Me impresiona otro pasaje en Mateo 8, 5, 10 al 13. Búsquelo conmigo en Mateo capítulo 8, versos 5 de 10 al 13.
Versos 5, 10 y 13. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Mire lo que este centurión le dijo a Jesús: solamente di la palabra y mi criado sanará. Y le explicó Jesús, dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Entonces dice: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La revelación está en que la palabra que proviene de Jesús, cuando se unifica con la fe que tú tienes en tu corazón, esa palabra puede caminar por ti lo que tú no puedes hacer físicamente por otros. O sea, la palabra, nosotros creemos y pensamos en las cosas espirituales como cosas naturales. Porque claro, estamos limitados a entender las cosas espirituales porque aunque militamos ahí, todavía no entendemos la anchura y la magnitud y todo lo que representa y es el mundo espiritual. Pero el mundo espiritual es más real que lo físico. Y el mundo espiritual opera de manera diferente en ciertos principios que hoy podemos establecer. Pero cada vez que tú declaras una palabra y tú le crees a Jesús con la fe, la palabra corre para el cumplimiento. Lo que estaba diciendo el centurión es que solamente tú tienes que decir la palabra, y la palabra tiene autoridad porque tú representas la autoridad, tú tienes poder. Entonces la palabra camina hacia lo que yo estoy pidiendo y llega al lugar y la hace visible lo que yo estoy creyendo en mi corazón. Por eso le digo: tan solo di la palabra y mi criado sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad. Y cuando yo digo a mis sirvientes: ve y haz algo, como yo tengo autoridad y como yo tengo poder, yo mando que esa persona vaya y haga lo que yo quiero. Entonces el centurión tenía tanta fe que él sabía que Jesús, aunque no iba físicamente a la casa de él, la palabra corría hacia donde él quería que fuera. Tú tienes que entender esto. Que tú puedes estar en tu casa y tu hijo puede estar perdido en el infierno, y tú puedes lanzar la palabra con fe, y esa palabra va a buscar aquello que tú estás creyendo en tu corazón y va a hacer por lo cual tú estás creyendo, y la fe se unifica con el poder y ¡pum!, viene el milagro. Por eso no te limites a confesar la palabra de Dios. Comienza a declarar la palabra con una fe definida y dile al Señor lo que tú quieres que Él haga por ti. No le digas: Señor, salva a todos. No, Señor, convierte a este fulano y fulano. Dilo por nombre y apellido. Y yo declaro que este fulano y fulano viene a los pies de Cristo. Y tú vas a hacer una obra poderosa. Y tú vas a convertirlo, Señor. Y tú vas a convencerlo. Y el Espíritu Santo lo va a bautizar. Y Él va a soltar el pecado. Y va a venir a los pies. Y va a recibir la palabra. Tú tienes que tener una fe definida. Tienes que acercarte a Jesús y decirle lo que Él quiere que haga por ti. Para que entonces la palabra comience a ejecutar y comience a ser como un motor que va corriendo hacia el cumplimiento. Usted se recuerda cuando el profeta Elías le dijo: acá corre que una lluvia grande se oye. Lo interesante es que Acab iba en su carruaje y dice que Elías llegó primero que Acab, que iba en su carruaje. ¿Cómo Elías llegó primero? Porque la palabra te acelera. Mi hermano, estamos viviendo en un tiempo de fe. Y la palabra va a comenzar a acelerar todos los milagros. Yo siento en mi espíritu que van a comenzar a haber milagros poderosos cuando alguien se atreve a creerle a Dios por las cosas que tú estás creyendo. Van a haber milagros, resurrecciones, van a haber paralíticos levantarse por aquella fe que estamos predicando. Eso viene, pero hay que creerle a Dios.
Hay que creerle a Dios que Dios va a abrir la ventana de los cielos. Y yo no sé cómo Él lo va a hacer. Yo no me voy a poner a calcular, a evaluar. Yo no me voy a poner a comenzar a entender con mi lógica. Yo sé que tengo que creerle a Dios. Y Dios va a hacer el milagro por mí. El poder de Dios debe conectarse con la fe de un hombre para manifestar milagros. Voy a repetir eso. El poder de Dios debe conectarse con la fe de un hombre para entonces manifestar milagros. Dios anda manifestando su poder, pero tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. Que cualquier cosa puede ocurrir cuando el poder de Dios viene a nuestro encuentro. Por eso, mi hermano, no te quedes inerte en la presencia de Dios. Tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo. Algo tiene que pasar, una puerta se tiene que abrir, un empleo nuevo tiene que comenzar a ejecutarse. Algo tiene que pasar, porque Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Y no estamos aquí creyendo en vano, creyendo que Dios está vivo y Dios viene a nuestro encuentro, pero Dios quiere hallar fe en nosotros. Tenemos que tener una fe como un niño. Tenemos que siempre venir a la iglesia con una fe genuina, esperando que Dios haga algo por nosotros. Tenemos que quitarnos toda la religiosidad, que Dios no hace milagros, que Dios aquí no estés escuchando a gente que nunca ha hecho nada por nadie, y comienza a escuchar la palabra de Dios y cree por tu milagro, y tu milagro vendrá a tu encuentro. Tenemos que levantarnos en fe. Tenemos que botar nuestro saco de incredulidad. Tenemos que botar nuestro saco de miseria y comenzar a decir: yo le creo a Dios y yo voy a ver un milagro en mi vida. Yo no sé de dónde viene, del norte, del sur, del este y del oeste, pero algo viene a mi casa. Provisión viene a mi casa. Abundancia viene a mi casa. Yo no sé de dónde vendrá mi socorro, pero mi socorro proviene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tenemos que tener una fe expectante. Una fe por milagros. Una fe que cualquier cosa puede pasar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de respuesta. Dios es un Dios que siempre anda buscando fe en nosotros. Porque la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay nada imposible. Y nada es nada. Nada es nada, no hay ningún límite, no hay ningún argumento, no hay ningún demonio, no hay ningún principado que pueda impedir que Dios haga milagros. Le hemos comprado, y yo sé, a mí no me gusta mucho hablar de aquello del pasado, pero le hemos comprado el argumento a Satanás, que Dios no hace milagros en este momento. Y comenzamos a tener argumentos falsos en nuestra cabeza. Eso es lo que yo quería hablar hoy, de derribando todo argumento y toda fortaleza. Porque tenemos fortalezas difíciles de tumbar en nuestra mente. ¿Usted no ha visto a alguien que va a tumbar un muro y le pega con el mazo? Y el muro es duro. Bueno, así hay muchas cosas en nuestra mente que nos impide creerle a Dios. Y solamente cuando uno le pega con la palabra, ese muro va a caer y tú puedes creer en Dios. ¿Usted sabe lo que pasa cuando hay un recipiente que dice que ya es un odre viejo? Y la Biblia dice que no se puede echar vino nuevo en odre viejo. ¿Usted sabe lo que hace? Van al río, lo comienzan a mojar y le comienzan a pegar al odre hasta que el odre se suavice. Entonces le pasan aceite, lo comienzan a moldear de nuevo, y el odre entonces puede resistir el vino que cae sobre él. Por eso Dios no puede depositar en nosotros un odre nuevo, a menos que de alguna manera la palabra nos cambie a nosotros. Y hay cueros que son duros, pero vamos a seguirlo penetrando con la palabra de Dios. Hay gente que no, que su corazón es sincero, pero aquí ellos han creído que Dios no puede hacer nada por ellos. Y aquí está la razón, aquí está el logismo, aquí está la lógica, que todo lo quieres comprender, que todo lo quieres sumar, que 2 más 2 son 4, y tú quieres entender cómo es que Dios lo va a hacer. Y muchas veces para Dios puede hacer cosas, Dios puede que de un 1 salgan 4, porque Dios es Dios. Tú no tienes que entender cómo es que Dios lo va a hacer.
Tú no tienes que ver cómo es que Dios saca de la nada abundancia. Tú no tienes que ver cómo que del desierto brota el río de agua viva. Eso lo hace Dios. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es creerle a Dios y tan solo creerle que Él hará el milagro. Tenemos que ser una iglesia de milagros, que caminemos en milagros, que donde vayamos veamos milagros de Dios, que caminemos con una expectativa, que donde lleguemos la gente comienza a ser impactada por los testimonios, que donde lleguemos la gente comienza a ser impactada por la abundancia, que donde tú llegues el reino llega y todo reino antagónico tiene que salir de ti. ¿Por qué? Porque tú tienes un Dios de milagros. Pruébalo. Ve a un lugar donde no hay nadie y entra y ve cómo la bendición va a comenzar a llenar el lugar. Porque tú representas un reino. Tú tienes a Dios adentro. Dice que son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros. Es más grande el que está con nosotros. El diablo es un derrotado y el diablo ha sido vencido y seguirá siendo vencido, porque dice la Biblia que Él pondrá a nuestros enemigos por debajo de nuestros pies. Y tenemos que vivir en victoria, caminando con fe, inyectado con fe. Llega a esa casa donde no hay nada y de aquí comienza a haber un cambio. Limpia esa casa, saca todo lo viejo y comienza a declarar que Dios te va a dar algo nuevo en tu vida. Bota esa ropa vieja, bota esos argumentos viejos. Dile a tu hijo, esperemos el milagro de Dios. Esperemos el milagro de Dios. Dios hará algo, hijo mío, tranquilo. La provisión viene, la comida viene, el vestido viene, la ropa viene. ¿Por qué? Porque le estamos creyendo a un Dios de milagro. Levántate y créele a Dios. Eso fue lo que hizo el ciego. Se levantó. El ciego nunca más volvió a mendigar. Tú no tienes que volver nunca más a tu pasado. La Biblia dice que cuando los discípulos vieron que el Hijo de Dios ascendió, que el Hijo de Dios resucitó, ellos volvieron nuevamente a pescar. Y Jesús fue nuevamente a buscarlo. Poderoso. Que Jesús fue hasta la playa donde estaba. Y yo, hijitos, ¿qué ustedes hacen aquí? Después de todo lo que yo les he enseñado, los milagros. Recuerden, ellos vieron 5,000 personas siendo alimentados por cinco panes y 2 peces. Dice que Pedro, Juan y Jacobo vieron la transfiguración de Jesús, cuando de él salió Moisés y Elías. Vieron milagros poderosos. Pero lo que pasa es que muchas veces la fe se nos va y volvemos al mismo lugar de donde salimos. Y Dios quiere que tú cambies, cambia, no sé. Llega a tu casa y cambia donde está la cama y ponla al revés o ponla en otro lugar y dile, aquí llegó algo nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una expectativa y tenerle fe en Dios. Número 3, la fe es la moneda del cielo. Solo puede acontecer algo en la medida que tú tengas el acceso para adquirir esas cosas sobrenaturales. Yo hace mucho tiempo pensaba que solo la iglesia primitiva era la que podía haber experimentado cosas sobrenaturales. Y nuevamente estoy leyendo poderosos testimonios y libros de gente que está experimentando milagros poderosos. Y yo digo, esto no solamente es para la iglesia primitiva. Y la Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cosas mayores que yo haréis en mi nombre, porque yo voy al Padre. O sea, si leemos la palabra de Dios, Jesús nos promete cosas mayores. Dice la Biblia que no habría libro en el mundo para escribir todos los milagros que Jesús hizo en la tierra. Usted se imagina que usted llegue a un lugar y alguien que no tenga el ojo le salga el ojo. Esos son milagros que yo no he visto. Usted se imagina que alguien manco que no tenga el brazo y tú le digas en el nombre de Jesús y el brazo comienza a crecer. Esos son milagros que yo no he visto. Y sí que he visto milagros poderosos de gente y hombres de Dios que hacen poderosos milagros. Pero hay milagros que tienen que acontecer en la iglesia que todavía no han sido manifestados. ¿Por qué? Porque la fe es la moneda del cielo. La única manera que tú accedas a lo que el cielo tiene preparado para nosotros y en el mundo espiritual es a través de la fe. Uno de estos domingos que cumplió mi hijo, lo llevamos a un lugar en un mall. Y para jugar en el lugar tú tienes que comprar unas moneditas. Esas moneditas son las únicas que funcionan para que las maquinitas se activen.
Yo puedo tener $100 y tratar de meter el $100 en la maquinita y la maquinita no me va a aceptar los $100. Porque los $100 no funcionan en esa maquinita. La única moneda que funciona es la moneda que ellos tienen. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Lo único que funciona es la fe. Voy a repetir eso. Lo único que funciona es la fe. Lo único que va a funcionar para que tú recibas tu milagro es la fe, porque la fe es la moneda del cielo. Repita conmigo, la fe es la moneda del cielo. Es esa fe que intercambiamos en los milagros. Yo le doy mi fe a Dios y Dios me da los milagros que yo necesito. ¿Por qué? Porque eso es el intercambio. Ahora, Jesús anda buscando fe en la tierra. Miren lo que dice Lucas 7, 48, 50. Lucas capítulo 7, verso 48 al 50. Interesante. Dice, se recuerda la mujer que llegó, que Jesús entró a un lugar y que llegó y comenzó y derramó su frasco de alabastro y estaba ahí llorando. Y dice Jesús en el verso 48 de Lucas 7, dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Hagamos la pausa, que hay un punto ahí. Mi pregunta es, ¿qué oración hizo ella de arrepentimiento para que ella fuera perdonada de sus pecados? Por eso yo siempre cuando invito a la gente, esto no es el medio. Esto solamente es algo que tú te acercas a Jesús, pero tú te puedes arrepentir solito ahí en tu silla. Ella se acercó a Jesús y dice que no dijo ninguna palabra. Pero la acción de ella venía con fe. Y dice, tus pecados te son perdonados. Lo mismo hicieron la pregunta, dice, y los que estaban juntos sentados con él a la mesa comenzaron a decirle, ¿quién es este que también puede perdonar pecados? Pero él le dijo, tu fe, diga conmigo, tu fe te ha salvado. Ve en paz. O sea que la mujer se acercó a Jesús y con la acción demostró la fe que estaba en su corazón, y esa fe la hizo salva. Marcos capítulo 2, verso 5. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba predicando en una casa y abrieron un hoyo en el techo y dice que la gente comenzó a bajar un paralítico? Y dice Marcos, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, Jesús anda buscando fe. Es como esa maquinita que te estoy diciendo, que si esa maquinita no funciona, a menos que tú le inyectes o le pongas la moneda para que entonces pueda iniciar el juego. A menos que tú tengas fe, Jesús no puede operar en el poder que Él tiene para hacer milagros. Al ver Jesús la fe de ellos, ni la fe del paralítico lo salvaba, pero la gente venía impregnada con fe. Por eso no requieres tú decirle a tu hijo, ten fe en Dios, cree tú por él. La fe de ellos sanó al paralítico. Quizás el paralítico ni sabía lo que estaba ocurriendo. Quizás el paralítico decía, ¿para dónde ustedes me llevan? Déjenme aquí tranquilo. Usted se imagina un paralítico meterlo por el techo. Oye, mételo por la puerta, pero no por el techo. Imagínense el paralítico cómo estaba. Si esta gente me deja caer, voy a quedar peor que lo que estoy. Alguien que estaba lisiado. Yo imagino al paralítico, tengan cuidado, que si me muero me lo llevo a todos ustedes. Pero ellos tenían fe. Y Jesús cuando vio la fe de ellos. Por eso te digo que la fe activa el poder de Jesús. Y mire, que no quiero desviarme en este tema, pero muchas veces lo que tú estás padeciendo está limitado por un pecado. Porque el paralítico necesitaba caminar, no es que le perdonaran sus pecados. Pero Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Hay gente que para recibir los milagros tienen que recibir a Jesús en su corazón. Hay otra gente que con la fe que tienen, ya ellos tienen a Jesús adentro y Dios, Jesús le puede hacer su milagro inmediatamente. Porque a la otra le dijo, hijita, tranquila, recibe tu milagro.
A otro le dijo, Jesús, tu fe te ha salvado. A otro le dijo, tu fe te ha sanado. Pero a este le dijo, tus pecados te son perdonados. Y dice, si usted sigue leyendo, dice que el paralítico agarró su lecho y se fue caminando. El perdón de pecado activó la fe en el paralítico para que entonces recibir su milagro. Lucas 18, 7 al 8. Dice Jesús, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es una pregunta. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que clamamos a Él de día y de noche? Jesús dice, se tardará en respondernos. No, Él no se tarda en respondernos. Dice, os digo que pronto les hará justicia. Nos asegura Jesús y nos garantiza que el Padre está pronto a hacernos justicia. Yo no sé quién está pidiendo justicia aquí en esta iglesia, pero yo te digo con la palabra del Señor, Jehová pronto te hará justicia. No porque lo digo yo, porque Él lo dejó ahí escrito. Y tú tienes que tener fe que Jehová hará justicia por ti. Cualquier injusticia que tú estás ocurriendo en tu vida, Jehová hará justicia por ti. Y Jesús dice, Él lo hará pronto. Pero le pasé una pregunta interesante. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Jesús anda buscando fe. ¿Quién tiene fe? ¿Quién tiene fe? ¿Quién tiene fe? Hay una gente que dice que Dios está dispuesto a saltar sobre 1000 incrédulos para llegar al que tiene fe ahí atrás. ¿Por qué? Porque la fe atrae a Dios. La fe activa a Dios. Cuando Dios ve que en una iglesia hay fe, Dios comienza a desplegar su poder y los milagros comienzan a suceder. Por eso dice el cántico, los milagros suceden cuando alguien se atreve a creer. Si tú te atreves a creerle a Dios, Dios puede hacer milagros por ti. Porque tenemos una fe que activa milagros. Yo quiero que tú cierres tus ojos.